estás obrando en mí. Te adoraré y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Buenos días, hermanos. Este es el devocional de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias con el tema Momentos. Texto bíblico: Lucas capítulo 4, versículo 38, Lucas capítulo 5, versículos 5, 8, San Mateo capítulo 16, versículo 16, San Marcos capítulo 14, versículo 72. 2. Momentos de conversión. San Lucas capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cayó de rodillas ante Jesús. Jesús ya había curado milagrosamente a la suegra de Pedro, Lucas 4:38. Sin embargo, había algo acerca de este milagro que hizo que Pedro adorara a Jesús y se entregase a él. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, al ver el gran poder de Jesús, que aparece en el conocimiento de Jesús, en una zona donde él no debería tener ningún conocimiento, hizo que Pedro se diera cuenta de su propia bancarrota espiritual en comparación con Jesús. Debido a que Pedro era un pescador tan experimentado y porque sabía cuán desfavorables eran las condiciones, mas sabía lo que era un gran milagro. No temas. En la gramática del griego antiguo esto es literalmente dejar de tener miedo, sino que calma un miedo existente. 3. Momentos de flaqueza y tentación. San Mateo 16, versículo 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En este momento, Pedro tuvo la audacia de reconvenirle. Pedro lo hizo en privado, tomándole aparte, pero tuvo la confianza suficiente para decirle a Jesús que estaba equivocado al considerar ir a Jerusalén para ser matado. No es difícil ver a Pedro seguir estos pasos. Pedro confiesa a Jesús como Mesías. Jesús felicita a Pedro y le dice que Dios le reveló esto. Jesús habla de su sufrimiento inminente, muerte y resurrección. Pedro siente que no está bien y siente que escucha de Dios y por lo tanto tiene cierta autoridad o derecho de hablar. Pedro comienza a reprender a Jesús. Sugiere que Pedro solo consigue llegar a cierto punto antes de que Jesús lo interrumpe. Podemos inferir que si Pedro fue lo suficientemente valiente como para reconvenirle a Jesús, estaba seguro de que Dios le había dicho que estaba en lo correcto y que Jesús estaba equivocado en este punto. Donde todo se derrumbó fue que Pedro tenía demasiada confianza en su habilidad de escuchar a Dios. Lo que dijo Pedro no se alineó con las Escrituras. Lo que dijo Pedro estaba en contradicción con la autoridad espiritual sobre él. Quítate de delante de mí, Satanás. Esta fue una gran reprendida de parte de Jesús, pero era completamente apropiada. Aunque un momento antes Pedro había hablado como mensajero de Dios, luego habló como mensajero de Satanás. Jesús sabía que había un propósito satánico en desanimarlo de su ministerio en la cruz y Jesús no permitiría que ese propósito tuviera éxito.
podemos estar seguros de que Pedro no sabía que hablaba por Satanás, al igual que en unos momentos antes no sabía que hablaba por parte de Dios. A menudo es mucho más fácil ser una herramienta de Dios o del diablo de lo que queremos creer. No pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús expuso cómo Pedro llegó a tener esta manera satánica de pensar. Él no tomó una decisión deliberada de negar a Dios y abrazar a Satanás. Simplemente dejó poner su pensamiento en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios. Y Satanás se aprovechó de ello. Pedro es un ejemplo perfecto de cómo un corazón sincero junto con el pensamiento del hombre a menudo puede conducir al desastre. La reprensión de Pedro a Jesús es una evidencia de la levadura mencionada en Mateo 16:6. Con su mente en las cosas de los hombres, Pedro solamente veía al Mesías como la encarnación del poder y la fuerza en vez de un siervo sufriente. Como Pedro no podía soportar a un Mesías sufriente, él reprendió a Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por este nuevo día en tu presencia. Gracias por recordarnos cuán atento estás a nuestras vidas y a todo lo que suceda a nuestro alrededor. Hoy creemos que tenemos en nuestras manos el recurso más poderoso para hacerle frente a nuestros miedos y temores. Danos la medida de fe necesaria, Dios, para creer que contigo todo lo podemos, porque tú nos fortaleces, aún en situaciones, Padre Celestial, en estos momentos de flaqueza y tentación, en momentos de angustia, Señor, en momentos de desesperación. Tú estás ahí. Por eso podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué me hará el hombre? Gracias por tu protección en Cristo Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias, situada en Barranquilla, Colombia, calle 70B, número 39184, celular 310-629-56, correo electrónico iglebautista1999@outlook.com. Que tengas bendecido día.